Bueno, pues bienvenidos a todos a esta segunda jornada de nuestro coloquio internacional, Elementos teológicos, filosóficos y artísticos en la conformación de la Nueva España. Nos da mucho gusto que nos acompañen, bueno, a nuestros participantes aquí en la sala de Zoom, como a través de YouTube y las redes sociales. Para la primera conferencia magistral del día de hoy contamos con la valiosísima y muy querida presencia del doctor José Luis Mora, quien nos presentará la filosofía humanista en su paso del Renacimiento al Barroco, significado y valor de refranes y proverbios. Veremos algunos ejemplos. El doctor José Luis Mora es doctor por la Universidad de Salamanca, experto en pensamiento español, ha participado también en grupos acerca de, bueno, participado y coordinado grupos acerca de pensamiento español, iberoamericano, mexicano. Es experto en María Zambrano, en Benito Pérez Galdós, ha estado en más de 80 tribunales de tesis, ha colaborado y ahí es donde hemos tenido quienes estamos en México, en la UNAM, la fortuna de escucharlo, pues en numerosos también cursos, conferencias, y ha recibido el reconocimiento de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con un número importante de publicaciones en estos temas y bueno, pues ahora tendremos pues el honor de escucharlo durante esta mañana aquí en México y ya mediodía, no, ya tarde en Madrid, pues nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Buenos días, doctor. Pues muy buenos días y muchísimas gracias, Montserrat. Es un placer compartir esta mañana mexicana con esta tarde española, con todos vosotros, con vosotras, con los amigos que estáis ahí. Y pues también es una tarde un poquito internacional, puesto que Elena Trapanese hablará desde París, ¿verdad? Gemma desde Madrid y Juan y Laura desde ahí, desde México. Un placer muy grande y muchísimas gracias, porque además siempre tenéis la generosidad de ofrecernos un espacio noble para hablar cuando vosotros y vosotras tenéis más méritos, con investigaciones de mucho calado sobre este periodo, pero al mismo tiempo nos habéis obligado a tener que revisar todo este tiempo histórico y en la medida de nuestras fuerzas, pues tratamos de responder honestamente a esta propuesta que nos hacéis tan generosamente. Muchísimas gracias, por supuesto, a Julieta Lizaola, buena amiga, y a todo el grupo que formáis ahí, en el que uno se siente pues muy a gusto. Y esto es casi lo más importante, y además que nos sentimos a gusto, yo creo que se nota, y además queremos que se note. Bueno, pues he propuesto este tema de reflexión para abrir el día de hoy, y os ofrezco un poquito la reflexión que he preparado y que puede servir después para continuar el coloquio. Fue en las conferencias que pronunció María Zambrano en el entonces ya renombrado como Colegio de México en 1939, cuando dedicó 2 apartados a hablar del realismo español. En verdad, ya se había referido al tema en un artículo publicado en la revista
Nuevo Realismo, que se publicó en Valencia en plena Guerra Civil Española en 1937. En aquellas conferencias, María Zambrano subrayó las características que el realismo tiene como forma de conocimiento, tras hacer algunas reflexiones de carácter general en las que incidió en que lo que consideraba nuclear de este realismo era lo siguiente: el predominio de lo espontáneo, el predominio de lo inmediato, tal como se recoge en la publicación Pensamiento y Poesía en la Vida Española. Pues efectivamente, el realismo es una forma de conocimiento porque es una manera de tratar con las cosas, de estar ante el mundo. Es una manera de mirar al mundo admirándose sin pretender reducirle en nada. Esta es la clave que yo creo subraya María Zambrano. Una manera de mirar al mundo sin pretender reducirle en nada. En España, decía Zambrano, abunda esta forma de conocimiento, pues ni el místico quiere desprenderse por entero de la realidad, de la idolatrada realidad de este mundo. La realidad que es naturaleza, la naturaleza que son las criaturas humanas y también las cosas. Todas ellas son frases textuales de la propia autora malagueña, que inciden en esta idea, ¿verdad?, de que el realismo es una forma de conocimiento que ni pretende reducir la realidad, pero al mismo tiempo no quiere renunciar ni a las personas ni a las cosas. Es pues una forma de pensar con las personas y las cosas. Y en esto marca diferencias con las orientaciones que han sido dominantes en la modernidad, tanto el idealismo o el racionalismo como el empirismo. Posiblemente esta forma de estar en el mundo fuera heredera de autores más alejados en el tiempo, que no de su sensibilidad. Por ejemplo, recordemos al hispanohebreo Santop o Sentop del siglo XIV, cuyo pensamiento sentencioso ya marcó este camino a propósito de cómo estar en el mundo, que de eso se trata, cómo estar en el mundo. Como ha señalado el estudioso de este hispanohebreo, un profesor de aquí de Madrid, de la Universidad Carlos III, llamado Ilia Galán, Santop es un filósofo y un poeta con eminente interés práctico, que no busca perderse en inútiles especulaciones metafísicas, sino para hallar la solución a los propios problemas. Parece un filósofo de la vida cotidiana, del acontecer práctico de los humanos, buscando la utilidad cotidiana del pensar y evitando aislarse en el terreno de la pura especulación, que de poco sirve a nadie, salvo a eruditos a menudo prescindibles. Este es el juicio sobre este autor hispano-hebreo, en el que este profesor de la Universidad Carlos III, como digo, sitúa los orígenes del pensamiento español, por lo tanto, en una beta judía. España fue durante la Edad Media lugar de convivencia, de intercambio, de relación, de universalidad de las tres grandes religiones y produjo un tipo de cultura diferente, de pluralidad y crisis permanentes, pero también de cotidianidad y sensualidad. Por las mismas fechas en que escribía Santop, refleja esa misma forma de pensamiento
El libro del buen amor, del arcipreste de Hita, publicado en 1330, del cual el novelista mexicano Carlos Fuentes señala que es la primera gran mezcla española de realismo y alegoría, de grosería y refinamiento, de sintetía autobiográfica y crítica social. Y un poco más adelante, el propio Carlos Fuentes afirma que lo importante es subrayar este libro, el libro del buen amor, por primera vez en español, baña la realidad cotidiana con un flujo erótico totalmente ajeno a la enajenación carnal típica de la épica cristiana. Es un rechazo de la noción del pecado y una exaltación de la carne, la imaginación erótica y la sensualidad de la existencia. Y de la época de la transición al Renacimiento, es la Celestina, escrita por el judeoconverso Fernando de Rojas, de la que el propio Carlos Fuentes afirma que es la primera obra moderna en la cual cobra cuerpo la reflexión interior sobre las acciones humanas, que más tarde, en formas diversas, culminará en las obras de Cervantes y de Shakespeare. Es la parábola de un mundo que repudia la cortesía, que pone en tela de juicio la autoridad y genera situaciones humanas inciertas y vacilantes. Es el mundo de la realidad pedestre y la magia inasible, el de la tragedia y la comedia, dos elementos que forman ya parte permanente de nuestro pensamiento paradójico. Eso es básicamente lo que llamamos realismo español, mezcla de atención a las cosas a las que nunca se renuncia y de pretensión de proyectar sobre ellas imaginación para poseerlas. Podríamos decir para ordenarlas, desde luego, mas nunca para enviarlas a ningún trasmundo. Además, no hay cosas sin sus apariencias, y puesto que no confiamos en que ninguna razón pueda con ellas, no queda otra. Pero no se crea que es un juego inútil, es un juego compensador, alternativo a veces, sugeridor y hasta educativo, siempre que esta palabra no se interprete en el contexto de nuestros manuales didácticos, sino del que tuvo en cada época. A eso responde la novela, género de géneros, la comedia y el teatro, hasta el sainete, dos géneros más importantes de lo que nos creemos los filósofos. Para todo este periodo, en México, habráse de echar mano de los estudios sobre culturas de los pueblos primigenios, seguramente muy ricas en esa proximidad, lejanas de las argumentaciones discursivas en su cercanía con la naturaleza y la realidad cotidiana, con cierta sintonía con estas formas cultivadas en la Edad Media española, con las que más adelante han podido producirse convergencias. Cuando en la fase del que hemos llamado Segundo Renacimiento, es decir, las dos últimas décadas del XVI, comiencen a evidenciarse las tensiones entre los deseos de unidad y una realidad que se muestra esquiva a esa reducción y que, por el contrario, acentúa la diversidad, renacen, valga la redundancia hablando del Renacimiento, renacen y se actualiza aquella herencia medieval que se había desarrollado en el subsuelo de la ortodoxia, como bien supo ver la propia Zambrano, cuando comenta
la que ella llama bellísima y poética historia de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo, que hace sospechar la hipótesis de la existencia de una o varias religiones vencidas por el cristianismo triunfante y por el catolicismo romano, religiones, como dice, vencidas, pero no desaparecidas, es decir, no muertas. Y de esas religiones derrotadas, mas no muertas, es de donde ha nacido, en buena medida, el pensamiento heterodoxo bajo otras doctrinas. Así que cuando hacemos historia de la filosofía, no se puede hacer solamente la historia de la filosofía canónica o de las historias de las cátedras filosóficas, sino que hay que rastrear en el subsuelo y en los márgenes de la propia sociedad y de la propia academia, porque ahí se generan rescoldos de los que, como señalaba Zambrano, ¿verdad?, surgen brotes que dan lugar a otras doctrinas y a otras formas de expresión. Ciertamente, buena parte de los escritores que revisan la ortodoxia en los años finales del siglo XVI son de origen judeoconverso o sensibles a la tradición en lengua árabe, incluido el propio Cervantes, que utiliza el apócrifo de Cide Benedetti como un personaje de lengua árabe, cuando en esos momentos en España, en lo que era entonces la España, estaba prohibida la lengua árabe. Como ha dejado constancia Mateo Ballester en un interesante, aunque algo desigual, estudio sobre la identidad española en la Edad Moderna, 1556-1665, el universalismo de conformación humanista se ve confrontado durante ese periodo de la segunda parte del Renacimiento con los particularismos. Refiriéndose a Erasmo, señala cómo ya en la temprana fecha de 1517, cuando publica su Querella Pacis, o su Querella de la Paz, y dice Mateo Ballester, denuncia el decisivo papel que en esta evolución tiene la apelación de los gobernantes y las élites sociales al particularismo grupal como medio de movilización colectiva y de legitimación de sus aspiraciones. Es el año en que Lutero puso allí sus tesis, ¿verdad?, en la Catedral de Viena. Y cuando los príncipes alemanes se dan cuenta de que ahí tienen un apoyo, aunque siendo un debate teológico inicialmente, tienen un apoyo político para distanciarse de Roma y del emperador. Será en este proceso de construcción de la identidad nacional cuando aparezcan las diferencias que hoy llamaríamos culturales, incluidas las formas de expresión, mas no solo, pues incluye lo que a propósito del realismo señalaba Zambrano, referente a la propia manera de relacionarse con las cosas. Ciertamente, las bases sobre las que creía construirse el ideal de cristiandad, traducido en unidad política, se fueron quebrando al considerarse naciones elegidas, Francia, Inglaterra, Holanda y la propia España durante el tiempo de Felipe II, en guerra con Holanda, con Inglaterra, con otros países europeos que se querían conformar también independientemente de la monarquía o del emperador. Y ello incrementó el discurso patriótico en los inicios del siglo XVII, al tiempo
que los reveses de la fortuna acentuaban el paso del providencialismo al realismo. La derrota de la tristemente famosa Armada Invencible debió suponer una conciencia de realismo que se amplió en las décadas del siguiente siglo. Desde luego contó mucho la acción de España en América, por trágica oposición entre ideales e intereses, como la denominó Fernando de los Ríos, quien fuera ministro de Justicia y de Instrucción Pública durante la República. Porque esa tragedia, señaló Fernando de los Ríos, consistía en la cercanía de la espada sobre la cruz, es decir, el cumplimiento de los ideales cristianos con el apoyo de la violencia. Traigo aquí el testimonio citado por Manuel Rivero, compañero de aquí de la facultad, en su libro La España de Don Quijote, un viaje al siglo de oro, publicado en 2005, en el que señala: entre 1570 y 1620, la brutal explotación de los indígenas, las enfermedades y la hambruna redujeron la población indígena una cuarta parte. En el antiguo imperio inca, donde los datos son más fiables gracias a que se conoce la contabilidad tributaria con bastante exactitud, se consignó un descenso en las tierras altas de 1.045.000 habitantes a 585.000 y en la costa de 250.000 a 87.000. Fue entonces cuando se produjo este declive demográfico que obligó a la importación de esclavos africanos, como bien se sabe. Así pues, las causas de la transformación que se fue produciendo desde las dos últimas décadas del siglo XVI tenían bastante que ver con la situación de la monarquía hispana y con el catolicismo sustentado por la propia monarquía más que por Roma, a pesar de los esfuerzos de la curia por vincular más el cristianismo al catolicismo que a la monarquía hispana, pues como el propio Fernando de los Ríos señala, la Iglesia actuaba en directa subordinación del Estado, no de Roma. Si, como indicaba Mateo Ballester, España supuso una singularidad en el proceso de conformación de la nación, la situación terminó por afectar a toda Europa y, por supuesto, a Francia e Inglaterra, pues las guerras de religión alcanzaron a todos. Se fue minando el viejo ideal de unidad política y aparecieron los particularismos, como ya señalábamos. No pueden desdeñarse las modificaciones que se iban produciendo en el plano de las ciencias emergentes, tanto las ciencias de la naturaleza, la física y la medicina, como los incipientes conocimientos sobre psicología que en España desarrollaron Luis Vives en su y Huarte de San Juan en su examen de ingenio para las ciencias. El conjunto de lo aquí mostrado hasta este momento, de manera un tanto tosca, modificó los parámetros sobre los que había operado la filosofía hasta esos postreros años del siglo XVI. Pero lo hizo más desde los sectores heterodoxos o periféricos que desde las cátedras universitarias, que hasta los años 80 del siglo XVII siguieron básicamente ancladas en la física y en la poética aristotélica. En primer lugar, esta situación provocó la experiencia de la dualidad. La experiencia mostraba que no se daba la unidad interior del ser humano y sus acciones, es decir, que por un lado iban los deseos y los sueños y por otro lado iban las realizaciones. Que unos eran los deseos
los sueños, las propuestas, en definitiva, el sentido que proyectamos sobre nuestras acciones, y otro, el resultado de esas mismas acciones sometidas a la lógica del mundo. En definitiva, estaban el hombre y el mundo, y esta segunda realidad venía a constituir un reto nuevo, pues aparecía dotado de una autonomía respecto de la conciencia humana hasta entonces no conocida. Por supuesto, todos los cambios copernicanos y todo esto tuvo una fuerte influencia. El mundo se mostraba dotado de unas reglas de, entre comillas, funcionamiento, para entendernos nosotros, que habían de ser conocidas, lo cual era imprescindible, pues no otro era el hábitat del ser humano, creado por Dios, ciertamente, orientado a la trascendencia, pero al fin y al cabo, ser humano. En segundo lugar, se manifestó la radical experiencia de que nada permanecía, que todo estaba sometido a mudanza. Incluso la expresión española del wear inglés, de la ropa que va pegada a la piel, como sabéis, se llamaba muda. No sé si en México se utiliza esta expresión. Desde luego en España se decía, hoy me he mudado, quería decir que hoy me he cambiado la ropa interior, cosa que en los pueblos solía hacerse una vez a la semana. Así que el concepto de mudanza o el concepto de muda es un concepto mucho más radical que el to move inglés. Incluso cambiarse de casa se dice me mudo de casa. O sea, el tiempo no era simplemente un accidente de la sustancia, sino su propiedad determinante. Nada es lo que era, pues el tiempo todo lo borra. Son dos expresiones que resumen la fragilidad que dualidad y tiempo introdujeron a la hora de explicar el, comillas, descubrimiento de esta estancia del ser humano, creado por Dios, sustentado por su acción providencial, pero dependiente de la lógica del mundo, como decíamos, que estará obligado no solo a conocer, sino a aprender lo que es un concepto diferente. No es lo mismo ya de este periodo conocer que aprender. Y todo ello, si se quiere, bien vivir. En definitiva, era hacer caso a Isidoro de Sevilla, que había definido la filosofía como el saber que trata de las cosas divinas y humanas con el propósito del bien vivir. Y aquí el adverbio, en lugar del adverbio respecto del verbo, es lo determinante. No es lo mismo bien vivir que vivir bien. Y yo creo que está la distancia que va del barroco a la posmodernidad. Y de esto podemos hablar luego a propósito de cierta extrapolación que se hace del 17 a nuestro tiempo. Creo que se pueden utilizar técnicas similares, pero los fines son tan diferentes como la distancia que hay entre el bien vivir y el vivir bien. En tercer lugar, lo ya apuntado, y la referencia a la dualidad y la referencia al tiempo, hizo que el propio concepto de sustancia, de lo sustancial, fuera superado por la toma de conciencia de la pluralidad, de la multiplicidad, es decir, de las circunstancias. En definitiva, al cabo de siglos del descubrimiento de la potente herramienta que llegó a reducir la realidad a ser y las formas de conocimiento a entendimiento para finalmente identificar ambos procesos, el interior del ser humano y la constitución, podemos definirla como ontológica. Si lo hacemos así, hagámoslo, quiere decir que esa unidad entre el interior del hombre y la realidad exterior se derrumbaba. Mas ciertamente la filosofía canónica no renunció a los parámetros fundacionales. Lo que hizo en este periodo fue someterse a una refundación.
fueron otros pensadores, asesores de la corte, escritores, los que abordaron la situación desde la multiplicidad misma de lo cotidiano. Es bien sabido que fue en el tránsito del Renacimiento al Barroco cuando se gestaron las dos nuevas formas de racionalidad que han dirigido el periodo que hemos denominado modernidad. Me refiero al racionalismo cartesiano de origen francés en los albores del nuevo estado de cuña absolutista no teocrático que fue Francia, y al empirismo inglés nacido en las Islas Británicas, y que ha tenido un desarrollo casi lineal hasta nuestros días. Empirismo, positivismo, neopositivismo, pragmatismo, filosofía analítica. Las cátedras españolas, por su parte, como señalaba antes, durante estos años finales del XVI y casi todo el siglo XVII, con pocos matices hasta la renovación de los novatores en los años 80 del siglo XVII, mantuvieron la apuesta por la física aristotélica. Pero, como señalaba este director teatral del que hablamos ayer, Xavier Albertí, hemos leído esquemáticamente aquel siglo XVII, siglo de descubrimientos científicos en la física y en la medicina, de cromatismo, de espiritualidad e intimismo, como manifiestan las obras desde Caravaggio a Vermeer o Velázquez, quizá el mayor siglo de confrontación de los dioses y los hombres. El problema, como han analizado en el siglo XX algunos autores, de los españoles creo que María Zambrano, la más lúcida, nos ha dejado señalar que sin renunciar a la razón, estos dos modelos, el racionalismo y el empirismo, impusieron una concepción reduccionista en términos de la dialéctica sujeto y objeto, primando uno u otro en detrimento de la sutura que entre ambos se entreabría. Era una apuesta por reconstruir la unidad a la cual la filosofía le cuesta mucho renunciar, pero con un alto precio. Después de todo, la herramienta epistemológica creada en Grecia había sido muy poderosa. Fueron, pues, escritores los que abordaron la crisis de la razón en el punto de encuentro del hombre con el mundo, es decir, en la fisura que provocaba la experiencia de la dualidad en ese nuevo marco y con una perspectiva no vinculada a la lógica aristotélica, de la cual se había derivado su poética y los géneros tradicionales, es decir, la épica y la epopeya, sino inventando una mirada oblicua sobre esa relación del ser humano con la realidad llamada mundo. Esa mirada produjo la novela, primero la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, publicada tempranamente hacia mediados del siglo XVI con una estructura autobiográfica, crítica con el poder y mostrando una actitud ejemplarizante. Luego, en 1599, el judeocristiano Mateo Alemán publicaría El Guzmán de Alfarache, obra sobre la culpa y la expiación de los pecados con un tono moralizante. Por cierto, Mateo Alemán sí que estuvo en la Nueva España. Ambas precedieron a la primera edición de El Quijote, novela moderna propiamente hablando, que plantea con un tono tan irónico como serio las dificultades de quien no ha tomado conciencia ni de la dualidad, ni del tiempo, ni de las circunstancias. Queda así instituido un género plurilingüístico, como lo ha definido Bakhtin. Bueno, Se fue la señal. sí,
Sí. Me parece que estaba presentando algunos problemas de conexión, pero si les parece, pues esperemos unos minutos Sí. para que vuelva. José Luis, vuelve a empezar, por favor, porque te has echado un solipsismo producto del genio encantador de Cervantes. Así que te ruego vuelvas a empezar tu conferencia. Gracias. Ha producido un encantamiento, lo que no existe, ¿no? Ahora, habrán de reconocer conmigo que Dulcinea era una figura, ¿verdad?, tan atractiva, que aunque no existiera, eso no quiere decir que no fuera el motor, bueno, el motor es una expresión muy pedestre, fuera el ideal que guiara toda la acción de Don Quijote. Bueno, simplemente lo que he expuesto hasta ahora, no sé cuándo se ha interrumpido la conexión, es la idea esta de que las experiencias de la segunda parte del 16 y el comienzo del 17 introdujo la experiencia de la dualidad humana en el sentido de que no hay correspondencia directa entre los deseos, los sueños y el sentido que queremos proyectar a nuestras acciones y el resultado de nuestra acción. En segundo lugar, hay la experiencia radical del tiempo, la idea de que nada es lo que era o que nada permanece igual, vinculado a la idea de mudanza. La vida consiste en mudanza. De ahí la expresión de Quevedo de que la vida es el periodo que va de la cuna a la sepultura. Y en tercer lugar, la toma de conciencia de que en realidad lo que existe son las circunstancias en plural. Estas tres experiencias juntas, la experiencia de la dualidad, la experiencia del tiempo y la experiencia de las circunstancias, que vino motivada y producida por experiencias políticas concretas, en realidad vinculadas a esta idea que expresó Fernando de los Ríos, de que los mejores ideales había que llevarlos a cabo con métodos contrarios a los propios ideales, de tal manera que siendo los valores evangélicos, valores de convivencia, fraternidad, comunidad, sin embargo, se llevaban a cabo mediante el ejercicio de la violencia. Y eso es lo que sumió a Europa en guerras de religión y llevó la violencia a América. Incluso, no sé si me han escuchado, he citado los datos que aporta Manuel Rivero en su libro La España de Don Quijote, donde refiriéndose al virreinato del Perú, habla de una reducción de 1.045.000 habitantes a 585.000 en las zonas altas y de 250.000 a 87.000 en la costa. Y eso es lo que obligó a la importación de esclavos africanos, puesto que de este descenso demográfico, declive demográfico, se derivó pues una crisis económica, puesto que no había mano de obra. En España, desde luego, la experiencia contradictoria de la llamada Armada Invencible, que salió a luchar contra la Inglaterra protestante aliada con la Providencia y fue derrotada. Esa experiencia tuvo, como digo, llevó a una reflexión, a una toma de posición, según la cual lo que quebraba era el modelo de racionalidad sobre el que había operado hasta ese momento el deseo de construcción de la cristiandad como una unidad política. Eso básicamente es lo que he estado haciendo. Entonces he señalado que habría como dos momentos, uno el que constituirían las dos últimas décadas del siglo XVI y la primera del XVII, que es el periodo amable, donde se critica el anacronismo de los que quieren seguir llevando a cabo, ¿verdad?, un modelo de racionalidad y como consecuencia un modelo de acción política
basado en un concepto de unidad que no se puede sostener, pero en el cual todavía se mantiene una visión amable, puesto que se considera que los ideales eran dignos de respeto, aunque los procedimientos por los cuales se llevaban a cabo eran inadecuados respecto de las circunstancias en que había que llevarlos a cabo, que era una circunstancia plural, es decir, era un modelo ya, era un estadio basado en los particularismos. Y el segundo momento, que es el del barroco más duro, sería el de los años 40 y 50, donde los pensadores ya como Gracián, Quevedo, etcétera, ustedes podrían poner nombres de la Nueva España, se dan cuenta de que no basta con la visión amable que transmite la novela, sino que es necesario un pensamiento prescriptivo, es necesario un pensamiento de la intervención, y de ese periodo es el oráculo manual y es toda lo que llamamos literatura o llamamos filosofía, que es una filosofía didáctica de obligado cumplimiento, por decirlo así. Bueno, pues eso era básicamente lo que había señalado, ¿no? Así que me había quedado un poco en esta primera reflexión sobre la novela que va desde el Lazarillo de Tormes, que se escribe a mitad del 16, pasando por el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, desde 1599 hasta el Quijote 1505-1515, las dos partes. Bueno, todo o sea, lo que aquí quiero plantear es que todo esto que los filósofos hemos enviado al ámbito de la literatura es filosofía. Y de lo que se trata es de recuperarlo como filosofía y no solo como literatura. Ahí estaría también el pensamiento, ¿verdad?, de Oliva de Sabuco, sobre la cual, gracias a los amigos de Morelia, tuve oportunidad de publicar un artículo sobre la filosofía práctica en el Segundo Renacimiento y a él me remito. Lo que sucede es que este tipo de filosofía no fue llevado a cabo ni por catedráticos de prima, eran los catedráticos de la mañana, eran los importantes, ni siquiera por catedráticos de víspera. Este tipo de filosofía, a la cual me voy a referir en la segunda parte de mi intervención, fue llevada a cabo por escritores, estos que hemos llamado personas que ocupan posiciones intermedias en la sociedad, que tienen buena formación académica, sin la cual no se puede escribir obras como las que ellos escribieron, ¿verdad? Pero ocupaban una posición que les permitía ver las consecuencias que la lógica del discurso tiene cuando se aplica a distintos sectores sociales. El caso de Cervantes es un caso bien claro, que fue ayudante de Aquaviva, del cardenal Aquaviva, fue soldado en la guerra contra los turcos, ¿verdad?, y luego fue recaudador de Hacienda. Y sin embargo era un hombre formado en la Universidad de Alcalá, como por cierto ha mostrado una investigación hecha en México recientemente, sobre base documental. Así que esta formación universitaria es bien clara, pero sin embargo no fue catedrático de universidad, sino que, como digo, fue soldado en Lepanto, fue servidor de un cardenal y no fue ministro de Hacienda, por decirlo así, fue recaudador de Hacienda. Y esta posición intermedia es la que le permitía tener esta visión binocular respecto de los discursos que la filosofía estaba elaborando en esos momentos y las consecuencias que tenía la aplicación de esos discursos a una sociedad que se empezaba a mostrar como multiforme. Conviene leer o releer la introducción a la edición de 1605
para darse cuenta que los interlocutores de Cervantes son los aristotélicos. Y esto es interesante. Bueno, así que fueron estos escritores, estos excluidos intermedios, en cierta manera, en el filo de la navaja también, de ser apresados por la Inquisición, de ser sospechosos para las élites y también para el vulgo, llamaríamos así, los que desarrollaron pues toda esta filosofía que se expresa en la novela y se expresa en formas de lenguaje que a los filósofos nos ha costado mucho incorporar a nuestro discurso. Como decía, todo este pensamiento lo hemos enviado directamente al ámbito que hemos llamado literatura, escritura exenta de conceptos y considerada por los epistemólogos como poco fiable, pues no estar sometida a criterios propios de la filosofía o de las ciencias sociales. Craso error, añado yo. Bueno, por cierto, después de Cervantes no ha habido filósofo que no haya sido interpelado por la novela. Desde luego de nuestro ámbito de lengua española, por supuesto. Pero basta leer, por ejemplo, Cervantes en El País de Fausto, de Jacques Bertrand, para darse cuenta de la influencia que ha tenido Cervantes en el mundo alemán y en general toda la filosofía del barroco de lengua española. La novela no universaliza a través de conceptos, sino de tipos, como amablemente recordaba ayer Borja García en su intervención. Por su parte, estas formas de pensamiento están formadas por una amplia familia compuesta por proverbios, máximas, refranes, adagios y consejos. En casos de autoría conocida, generalmente los proverbios, las máximas y los adagios, y en otros, como es el caso de los refranes, que forman colecciones de varios miles y constituyen un acervo común de difícil autoría. Han sido calificados como sabiduría de las naciones y origen popular, pero que como expresión de una mirada sostenida sobre una realidad, enlaza con la cultura culta en su formulación sintética como una forma de pensamiento. Al tiempo, como ha mostrado el propio Mateo Ballester, al que cité anteriormente, y no sé si me escucharon, los refranes vinieron a ser una parte importante de la que él llama identidad hispana de la época. Quizá no es una expresión muy acertada, por excesiva en su referencia a la identidad, pero sí que los refranes fueron expresión del genio de la gente de este tiempo. El propio autor señala hasta 13 recopilaciones de refranes entre 1540 y 1618 y los caracteriza como la más pura expresión de una cultura propia y única, reliquias que reflejan con absoluta fidelidad el núcleo de sabiduría natural del colectivo. La propia novela no dudó en incorporarlo a su propio discurso y Cervantes, que consideraba que eran sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, puso cerca de 200 refranes en boca de Sancho. Difícil definir con precisión cada una de estas expresiones y sus diferencias. José Bergua, un filólogo español que se exilió en Francia después de la guerra y que es editor de una colección a la que ahora me voy a referir, sostiene que constituyen una serie de expresiones sinónimas, puesto que de ellas los diccionarios dicen que estas palabras se aplican a los vocablos por igual o muy parecida significación. Creo que las diferencias entre refranes, proverbios, máximas, sentencias, se centran en la intensidad
y en su relación con la moral, en la cual las máximas son aceptadas como normas de moral y los adagios serían sentencias breves que estimulan a proceder conforme a una enseñanza. Las sentencias, por su parte, serían dichos graves y sucintos que encierran doctrina o moralidad, mientras los proverbios y refranes no llegan a ese punto, pues se refieren a un suceso repetido y bien observado que se da en determinadas circunstancias de tiempo y lugar. O sea, no para cualquier tiempo y lugar, pero siempre que lo observado se repita en un tiempo y lugar, se aplica. Su universalidad se restringe a la repetición en circunstancias concretas de tiempo y lugar, sea la agricultura, sea la meteorología o sean las costumbres. Todas estas expresiones tienen voluntad de verdad en lo que afirman. No son, pues, simples juegos de palabras y, aunque sean fruto del ingenio, este se pone al servicio de la ratio vivendi, como los humanistas la entendían y como ha resaltado Ernesto Grassi en su Filosofía del Humanismo, Preeminencia de la Palabra, traducido al español por Hidalgo Serna en 1993. Pues es este conjunto formado por la novela y las sentencias el que constituye el origen del denominado por María Zambrano realismo español, generado en los márgenes del Estado por aquellos que Menéndez Pelayo calificó de heterodoxos o por los que estuvieron cerca de serlo. Nació de la necesidad de no renunciar ni al ser humano ni al mundo, ni al sentido que nace del primero, ni a la eficacia que nace de conocer el funcionamiento del mundo. No me considero especialista en este campo, sino tan solo a punto de caer en la ingenuidad que se ha atribuido a este pensamiento, y eso sí, apoyado por excelentes estudiosos que han preparado magníficas ediciones de estas colecciones. El interés se me suscitó leyendo por enésima vez un texto del novelista español Benito Pérez Galdós, el autor no mexicano más leído en México durante la propia vida de Galdós. Es un texto de 1870, es un texto sobre teoría de la novela, titulado Observaciones sobre la novela contemporánea en España, y que él puso como comentario a un libro titulado Proverbios ejemplares de Ventura de la Vega, Ventura Ruiz Aguilera, que había publicado 6 años antes. Bueno, tengo por aquí un comentario, pero lo dejo ahora. El hecho de que él elaborara una teoría de la novela y lo pusiera como prólogo y comentario a un libro de proverbios, me suscitó, ¿verdad?, que esa distancia tan grande que hemos establecido entre la teoría filosófica, digamos lenguaje conceptual o categorial, y este tipo de lenguaje más vinculado a la cotidianidad, no era tan distante como los filósofos hemos planteado. Traigo aquí, pues, algunos ejemplos de recopilaciones realizadas en el proceso que fue llevando del Renacimiento al Barroco en las 2 últimas décadas del siglo XVI y hasta la publicación de la segunda parte del Quijote en 1615. Para esa fecha, uno de los primeros que publicó una gran recopilación de refranes fue el ya citado, entre nosotros en varias ocasiones, el latinista sevillano Juan de Mal Lara y su Filosofía vulgar, publicada en 1568, que era una recopilación de refranes que seguía a otras ya realizadas hasta ese momento. Tengo aquí recogidas 1, 2, 3, 4 con anterior
al propio Manlar. Contamos ahora, y Ambrosio ya la conoce, una excelente, más que excelente edición de Inoria Pepe Samano y de José María Reyes, que tiene una documentadísima introducción publicada en la editorial Cátedra en 2013. Ese sería, pues, un primer referente. El segundo referente sería el de Alonso de Barros, un paisano mío, más bien yo paisano suyo, pues que he nacido mucho después de él, Alonso de Barros, que era como la agencia de viajes de la monarquía. Bueno, hablamos de que la monarquía era una corte itinerante, pues se movían cientos de personas y había que alojarlo. Pues entonces no había internet y no había una agencia de viaje, pero había quienes buscaban casas donde alejar a la corte. Bueno, pues este Alonso de Barros era uno de estas personas que se dedicaban en la corte cuando ésta se movía a las ciudades. Tiene dos libros interesantísimos. Uno titulado Filosofía cortesana, publicado en 1587 y que se refiere ya al tiempo en que la corte se establece en Madrid y sobre ella hay un juicio bastante negativo en el sentido de que se convierte en un nido de corrupción, de avaricia, etc., ¿no? De ahí que hay toda una filosofía moralizante sobre la corte y que lleva también al elogio de Aldea. Así que la filosofía cortesana de Alonso de Barros es un libro bien interesante. Y en segundo lugar, los proverbios morales del propio Alonso de Barros, que publicó en 1598. Y el tercer ejemplo al que me quiero referir es un texto de un médico militar llamado Cristóbal Pérez de Herrera, quien publicó un libro titulado Proverbios morales y consejos cristianos muy provechosos para concierto y espejo de vida, adornados de lugares y textos de las divinas y humanas letras y enigmas filosóficas, naturales y morales con sus comentarios, adornadas con 13 emblemas y sus estampas muy curiosas, apropiadas a sus asuntos. No es el libro entero, es solo el título. De este libro, las 14 proposiciones que parecen ser muy importantes para el bien y riqueza de estos reinos y que cierran el libro junto con el epílogo Apuntamientos para el bien, son verdaderamente interesantes. Publicado, como les he dicho, 1618, 2 años antes de morir. Juan de Mallara emprendió su labor de recopilación de refranes una vez comprobó el interés de quienes la habían precedido y con el siguiente propósito que señalan sus editores con gran acierto. La postura de Mallara es inversa a la de Erasmo, pues si para él esa ancestral sabiduría popular propiamente hispana constituye la base para una filosofía culta que se apodera de ella para formular sus teorías, lo que sucede en realidad es que el sevillano, el latinista sevillano, en un sentido que nadie había abordado, muestra la visión humanista de la centralidad del hombre, buscando a través de los refranes la síntesis de su forma de vivir, de sus relaciones con el mundo que los rodea, de sus sentimientos, de sus pasiones y desengaños. Así que si el racionalismo había puesto el acento en el sujeto y había expulsado del pensamiento al mundo externo, si el empirismo inglés había reducido el conocimiento casi a una concepción funcional, que evitaba la pregunta por el sentido, este latinista
sevillano se refugia en los refranes para mostrar la síntesis de su forma de vivir, de las relaciones con el mundo que los rodea, de sus sentimientos, pasiones y desengaños. Así que, en definitiva, este latinista trataba de responder rotundamente a la finalidad de la filosofía, cuyo propósito es el bien vivir, que antes, no sé si lo escucharon, distinguí de el vivir bien. Esa es una concepción más de nuestra época. Sería en ese tiempo de humanismo cuando se acrecentara el interés por la sabiduría popular que le hizo a Amal Lara llevar a cabo una labor de recuperación, investigación y trabajo de campo, por cuanto los refranes son una razón que tiene dignidad, es una expresión suya, y pueden ser aplicados a todas las actividades de la vida. Bueno, ahí hay un estudio introductorio muy interesante y él reúne 1001 refranes de los 10.000 que parece que estaban preparados y los editores los han ordenado en torno a Dios y la presencia de Dios en el hombre, así como de la Iglesia. En segundo lugar, a la mujer, el matrimonio, la familia y los hijos. Y en tercero, los referidos a la sociedad. Me limito aquí a seleccionar un refrán de cada grupo. Del primero es bien fácil elegir. A Dios rogando y con el mazo dando, que ya hemos comentado con Ambrosio en alguna ocasión. Dice el propio autor que tomó este refrán como símbolo de todos mis trabajos en esta declaración de tan varias materias, pues sí es verdad que lo primero es dirigir la memoria al Señor, a continuación es preciso poner la diligencia, no esperando milagros nuevos, quedándonos en una pereza inútil con esperar la mano de Dios que conocemos ser tan poderoso. Y todo el comentario sigue en esta línea, porque una de las características de la recuperación de Juan de Amal Lara es justamente que todos los refranes tienen un largo comentario. Bueno, del segundo grupo, que es el referido a la mujer, el matrimonio, la familia e hijos, no es fácil elegir, ¿verdad?, ninguno de los refranes, dada la misoginia de la tradición filosófica que los refranes han heredado. La mayoría hieren hoy nuestra sensibilidad. Quizá casa a tu hijo con tu igual y no dirán de ti mal. Casa a tu hijo por igual y no dirán de ti mal. Ofrece la lectura de evitar bodas por interés económico o por codicia y evita que uno de los dos se convierta en siervo o esclavo del otro. Pero en fin, este apartado es el que más ha sufrido el propio paso del tiempo. Al tercer apartado corresponde una serie de refranes que llaman a defenderse del leguleyo que con latines engañan al pueblo que no les entiende, y defenderse también de quienes han estado en India y ganaron con el dinero enjuto más que trabajando los huesos, que es el hombre. Los pertenecientes a este apartado muestran su mayor simpatía por el pueblo llano frente a los otros estamentos y del campo más que la ciudad. En definitiva, el grueso volumen de 1000 refranes comentados es una obra poliédrica, filosófica desde luego, pero no menos etnográfica, que muestra lo que era Sevilla como lugar de la casa de contratación, abigarrada del paso de gentes, etc. Alonso de Barros es un personaje que debió ser bien interesante. Aposentador real, aplicó su vida a todo aquello de lo que iba teniendo experiencia, ¿no? Y de esa experiencia nació su escritura. Escritura que no buscaba tanto fines profesionales cuanto tratar de ayudar a otros. Bergua, este filólogo al que me he referido,
le sitúa en las Indias durante unos años, lo que otros biógrafos más rigurosos no hacen. Autor de una producción notable son estos dos libros que he citado antes, su Filosofía cortesana, publicada en 1587, y los Proverbios morales, 11 años después, las dos obras que tuvieron mayor repercusión. Filosofía moral orientada a superar esa Babilonia en que se había constituido la corte, sometida al imperio de, y esta es otra palabra clave, de la fortuna, como indica su editor. Es un manual áulico que apuesta por la discreción y por la utilidad unida a la prudencia y donde rige siempre la finalidad de la obra, pues si ha de lograrse aquello que se pretende, han de considerarse los beneficios del resultado que puede no convenir alcanzar, puesto que se puede aspirar a lo imposible, es decir, en la toma de conciencia de que no todo lo que puede hacerse debe hacerse. En este proceso, la providencia es sustituida por la fortuna, que al fundirse con la ocasión determina el porvenir de aquello que se pretende, lo que quiere decir que finalmente todo pende de la voluntad. Para ello, Barros presenta, a modo de juego de la oca, la rueda de la fortuna que depende de los dados y va llevando de una casilla a otra por azar, pero del cual hay que saber hacer fortuna. Solo quien llega a la casilla 63 se lleva todo lo aportado por él y por los demás jugadores. La vida, pues, como ingenio, ya que la rueda puede sujetarse, al menos en parte, si se dispone de los conocimientos necesarios. ¿Tienes ahí la hoja? Sí, por la hoja. Esos medios son una combinación de liberalidad, diligencia y trabajo. Como han señalado sus estudiosos, eso requiere de aprendizaje, como antes decíamos, no solo de conocimiento, sino de aprendizaje, ya que el comportamiento requiere una técnica que los ajuste a las circunstancias. Queda atrás la idea de perfección en el sentido del gentiluomo, de Castiglione, y pasan al centro del interés, la utilidad y la finalidad práctica a las que se supedita la propia honestidad. Todo esto, como ven, da para muchísima reflexión. Señala su editor que Barros construye una obra sorprendentemente portadora de una propedéutica que da unidad a todos sus elementos, utilizando un juego de tabla, de mesa, decimos nosotros, que comenzaba a estar muy de moda y que conforma un laberinto de 63 casillas, duración que se consideraba tenía la vida, a modo de espiral por las que ha de transitarse, sabiendo que se puede lograr el éxito o, por el contrario, caer en el desengaño, pues son varios los pretendientes que se juegan el favor real, por lo cual puede darse el triunfo de uno y la derrota de los demás. Mezcla, pues, de conocimientos científicos, de autocontrol interno y de azares de la fortuna. La vida es agonía, de ahí la recuperación del estoicismo durante este siglo, también estudiada por Gonzalo Sobejá. Incluso la aparición de la palabra siglo y de la aplicación a los frailes, a las personas que se retiraban al monasterio, diciendo que dejaban de vivir en el siglo. Bueno, 11 años después, hoy veo que me estoy pasando mucho, es un tema enorme, ¿no? 11 años después publica sus Proverbios morales que están dedicados al arzobispo de Toledo. Son unas 30 páginas precedidas de la dedicatoria en que recuerda que de los animales el hombre es el más desasido en el momento del nacimiento y que por ello está obligado a este aprendizaje y a ir construyendo la vida bajo estos parámetros
que hemos señalado del conocimiento y la fortuna. Tengo aquí copiado uno de los adagios, pero ya lo dejo. Esta edición de los proverbios, que es interesantísima, incluye una colección de ni más ni menos que 8.000 refranes. 8.000 refranes. Según Mateo Ballester, que he citado antes, recopilados en 1613. La mayoría de ellos va también acompañado de una frase a modo de comentario. Si me permitís la broma, citaría solamente este refrán. Abrazos y besos no hacen chiquillos, pero tocan a vísperas. El comentario de Barros dice que es peligroso el excesivo trato y confianza entre la gente joven de ambos sexos. Y yo no haré ningún comentario lógico. Y me quedo con el último, de la Y. Yo te perdono el mal que me has hecho por lo bien que me sabes. Y la postilla del comentarista. Más vale un gusto que 100 panderos. Y no debemos terminar con el último de la Z, que hoy sería xenófobo. Zurdos y calvos y rubios no habían de estar en el mundo. Por Moteja de Marca. Bueno. El juego de la vida, pues, tiene sus reglas que están escritas en la propia vida, pero han de aprenderse. ¿Puede cambiarse la vida? ¿Pueden cambiarse las reglas de la vida? Esta es una buena pregunta sobre la que luego podemos hablar un poquito, ¿no? La primera respuesta parece ser negativa. Todo este pensamiento del 17 y hasta el 18 incluido, quizá el del periodo ilustrado en otro sentido, está imbuido de una base naturalista muy fuerte, como puede verse hasta Montesquieu o el propio Kant. Basta leer la antropología del autor alemán que tradujo Gauss en 1935 antes del exilio. Así que hay una base naturalista que parece mostrar un orden constitutivo. Y esto es lo que ha facilitado en muchas ocasiones una interpretación, digamos, cuasi esencialista o constitutiva, que luego en el siglo XIX derivó hacia la teoría de los caracteres nacionales, el espíritu de los pueblos, etc. O sea, que ha tenido toda una deriva, ¿no? Yo creo, de todas maneras, que el aprendizaje, el descubrimiento de las reglas que rigen la vida, conlleva en oblicuo la manera de atenderlas o esquivarlas. Esto tiene que ver con la concepción del regateo o la concepción de, digamos, de esta cultura de esquivar, ¿no? También podemos ahora comentar esto que estoy señalando. No es una modificación de las reglas propiamente hablando, pero se le parece mucho. El sentido de la circunstancia y de la ocasión, que yo creo que no llegan al circunstancialismo ni ocasionalismo de esta tradición, tan cortesana como popular, obliga tanto al control de las acciones externas como del propio interior. Es verdad que los refranes y toda la filosofía sapiencial están escritos de forma ejemplarizante, pero al tiempo dejan al descubierto la capacidad que el hombre tiene de resignarse estoicamente o de intervenir en esa realidad poliédrica en la medida que todo el que leyere descubre los mecanismos de su funcionamiento. Por ejemplo, los sinodales escritos para los confesores estaban escritos para decirle a los confesores por qué pecados tenían que pedir penitencia, pero no dejaban de mostrar los pecados. Así que hay una doble cara, ¿verdad?, de toda esta filosofía enormemente interesante. Y termino con Cristóbal Pérez de Herrera, médico de cámara, que escribió estos proverbios de título tan largo, dedicados al médico de cámara de Su Majestad, de la Sociedad Médico-Química de Sevilla, que luego hacia el final del siglo sería uno de los centros en los cuales se produciría la recepción de la física experimental frente a la física aristotélica, o sea, la física atomista
en la versión cartesiana o en la versión de Gasset. El primer libro es un tratado de los proverbios morales y cristianos y son ni más ni menos que 154 en el primer libro. El primero es este: todo es mudable en el mundo y vanidad sin cimiento. Ni hay perfección en la obra donde falta la humildad, ni camino de verdad puede haber que no sea estrecho, ni es prudencia por despecho hacerse mal a sí mismo. Y termina con este otro: ni en los pesares ajenos des muestra de crueldad, antes con justa piedad oye con misericordia la contraria adversidad, volviendo en dulce concordia el rencor y enemistad. Al lado va poniendo las fuentes de cada uno de los proverbios, que son generalmente la Biblia o autores clásicos. El segundo libro reúne del 155 al 304, luego unos 100, más de 150. 150, termina con este: ni teme la luz del día el de segura conciencia, ni alargue la penitencia el que salvarte quiere, y en su verde edad no espere más por norte la esperanza. Del mal venza la pujanza, y la borrasca no altere a quien espera bonanza. El tercer tratado comprende del proverbio 305 al 453, 150. No hay cosa que dé más pena que faltar lo necesario, ni más terrible adversario que el enemigo encubierto, ni el reconocer buen puerto es poco gozo en el mal. El tratado cuarto comprende del 454 al 604 y está dedicado a los proverbios que ayudan a evitar el mal. No diferir a mañana el bien que hoy se puede obrar, procurando no imitar a los de aqueste tratado, al que puede ser amado y gusta que le aborrezca, al que pretende que crezcan sus deleites y placeres. El quinto tratado, que es el último, está dedicado a los que ayudan a hacer el bien. Así que el anterior estaba dedicado a cómo evitar el mal, el último a cómo hacer el bien. Al que de virtudes llena tiene el alma de continuo, al que al pobre y peregrino agasaja y favorece, al que jamás desfallece de lo bueno que comienza, al que, aunque a los otros venza, no se jacta ni engrandece. Luego está seguido por un segundo libro que contiene ni más ni menos que 300 enigmas, que es un ejercicio intelectual que obliga a la averiguación de la verdad en el artificio de la expresión cifrada y que trata de mostrar que la vida misma es un enigma. Y finalmente el libro lo completan 14 proposiciones que parecen ser muy importantes para el bien y riqueza de los reinos. Y en estas 14 proposiciones, ¿verdad?, va dando cuenta de cómo ha de evitarse la pobreza, cómo hay que procurar el socorro, cómo hay que procurar que todos tengan trabajo. Sería lo que hoy llamaríamos un informe, pero sin renunciar al sentido. O sea, sería un técnico aplicando criterios de nuestra época, pero no un tecnócrata. En el sentido de que le va diciendo a su interlocutor toda una serie de normas de comportamiento que cubren todos los aspectos de la vida, los económicos, los sanitarios, los educativos, todos ellos, ¿verdad? Pero repito, no convierte estas propuestas en fines, sino que estas propuestas van orientadas a que la vida sea digna. Y termino. En fin, sirva esta exposición muy primaria aún como muestra de toda una filosofía sapiencial orientada a que los medios materiales contribuyan al cumplimiento de fines políticos y morales, es decir, a todo lo que parece ser conveniente.
Se abandona pues la perfección y se habla de lo conveniente. El libro se adorna con sonetos, emblemas, ilustraciones, todo aquello que constituía la categoría del buen gusto, orientados a transmitir una visión de la vida situada en esa fractura que ejemplificará mejor que ninguna otra explicación el grito del náufrago Critilo al encontrarse con Andrenio en la crisis primera del Criticón. Estaríamos ya para entonces en la mitad del siglo cuando Gracián redacta la primera parte de esta novela barroca en la que toda esta concepción de la vida traducida en letras que venía gestándose llega a su madurez. Oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar. No hay cosa más deseada ni más frágil que tú eres, y el que una vez te pierde, tarde te recupera. Desde hoy estimaría como a perdida. Madrastra se mostró la naturaleza con el hombre, pues lo que le quitó al nacer, le restituye al morir. Allí porque no se perciban los bienes que se reciben, y aquí porque se sientan los males que se conjuran. Filosofía, ciencia y literatura se confrontan en esa contrastación del sentido con la realidad que solo es posible superar, paliar, afrontar. Desde luego hay que hacerlo desde la amistad, pues es la manera de que el desengaño no lleve al abandono de la virtud ni a la mudanza lleve la voluntad. Cuando Elena Cantarino, compañera de la Universidad de Valencia, me regaló su edición del Criticón, me puso como dedicatoria el aforismo 111 del oráculo manual y arte de prudencia, y con él termino. Tener amigos es el segundo ser. Todo amigo es bueno y sabio para el amigo. Entre ellos todo sale bien. Tanto valdrá uno cuanto quisieren los demás. Y para que quieran, que se les ha de ganar, para que le quieran, perdón, se les ha de ganar la boca por el corazón. No hay hechizo como el buen servicio, y para ganar amistades el mejor medio es hacerlas. Depende lo más y lo mejor que tenemos de los otros. Hase de vivir o con amigos o con enemigos. Cada día se ha de diligenciar uno, aunque no para el íntimo, para el aficionado. Que algunos que se quedan después para confidentes, pasando por el acierto del deleite. Es decir, que la clave está en acertar en la elección de los amigos. Y nosotros hemos acertado. Muchas gracias.